Como parte de lo que el gobierno nacional tiene que hacer todos los años en materia fiscal, el viernes pasado se publicó el marco fiscal de mediano plazo. En este documento, el gobierno nacional entrega los lineamientos de lo que va a ser el comportamiento del 2020 y el 2021 y, más interesante aún, cuál es la estrategia fiscal por los siguientes 10 años. En lo que corresponde al año 2020, el gobierno nacional está esperando un déficit fiscal del 8.2%. Ese número es mucho mayor a la meta que se tenía inicialmente a comienzos de año, cuando se esperaba un déficit fiscal un poco menor del 2,5%. El incremento se debe a dos razones. Por un lado, los gastos que el gobierno nacional ha tenido que hacer con el objetivo de buscar paliativos para el manejo de la crisis, y por el otro lado, y más importante, a una caída muy significativa en sus ingresos. El gobierno nacional, su principal fuente de ingresos son los impuestos, y estos han caído y se espera básicamente que tengan una caída alrededor del 9% este año con respecto a los datos que teníamos y a los ingresos que se tuvieron con respecto al año pasado. En lo que corresponde a la financiación de ese déficit, el gobierno nacional ha buscado fuentes que, como cosa extraña, este año han estado más concentrados en externas que internas. Las fuentes externas no son típicas de utilizar por parte del gobierno, pero ante esta coyuntura, para no forzar tanto y para no presionar tanto los mercados locales con TES, lo que ha hecho es buscar financiamiento a través de organismos multilaterales y también a través de una emisión externa que muy recientemente, muy exitosa, por 2.500 millones de dólares. Así las cosas, los riesgos para el 2020 estarían más por algún gasto adicional que tenga que incurrir el gobierno nacional, a la vez que caigan mucho más fuerte los ingresos tributarios. En lo que corresponde al año 2021, ya el gobierno está esperando una caída importante en su déficit fiscal. Del 8.2% estimado para el 2020, el gobierno ya dice que el déficit caería a niveles alrededor del 5.1% para el año 2021. Desafortunadamente, buena parte de esa caída del déficit fiscal se debe a la combinación de cosas que desde nuestra perspectiva están difíciles que pasen. Por uno, el crecimiento económico de Colombia. El gobierno está esperando que el año entrante la economía colombiana va a crecer 6.6%, uno de los resultados más altos en materia de pronósticos de la actividad económica que conocemos en el mercado. Nosotros, por ejemplo, en el caso de BTG, trabajamos con un 2.2% de crecimiento para el 2021 y eso tiene una incidencia enorme en lo que respecta a ingresos tributarios. Con los cálculos que maneja el gobierno nacional, esos ingresos estarían creciendo alrededor del 13.2% el año entrante, versus utilizando un número como el nuestro, en donde tendríamos un crecimiento del 4.4%. Así las cosas, si no se dan esa buena y optimista expectativa de crecimiento económico, los ingresos serían menores y el problema del déficit fiscal sería mucho mayor. Del 2022 hacia adelante, la estrategia de convergencia fiscal del gobierno nacional está construida también en lo que a nuestro parecer son niveles de crecimiento muy elevados. Decir que tanto en 2022 como en 2023 el crecimiento económico va a estar por encima del 5% y que en 2024 estaría rondando el 4.6% es, a nuestra forma de ver, bastante optimista. Por último, vemos que la estrategia seguida por el gobierno nacional con estos niveles de crecimiento del lado optimista puede terminar generando problemas inclusive en el Congreso de la República. Para nadie es un secreto, para nadie inclusive en el Ministerio de Hacienda, que se hace necesaria el trámite de una reforma tributaria el año entrante, a pesar de que por estos días se cuide mucho de utilizar ese término. Sin embargo, lo cierto es que vamos a necesitar que el Congreso esté absolutamente consciente de la necesidad de la misma. Con un escenario como el que se nos está dando, con esos crecimientos económicos tan buenos, de pronto eso puede llevar a que muchos de los congresistas digan que no es necesario hacer ese ajuste y que se puede esperar hasta que llegue un nuevo gobierno en el 2022, cuando ya puede ser demasiado tarde e inclusive ya hayamos perdido el grado de inversión.